Muchas gracias, Tati. Con todo- con toda confianza siempre me interrumpen, por favor, chicos, ¿no? Ya, entonces aquí está, y llegamos a, esto es lo básico. Todo lo que hemos visto hasta antes, conservadurismo que hemos estado repasando, ¿ya? Sí, ya entra con fuerza el liberalismo, que ya ha habido, que ya peleado, ¿no es cierto? Porque realmente ellos eran gente que incluso llamaban a sí mismos montoneros, ¿sí? Eran gente que quería el poder por la fuerza. De hecho, ya Eloy Alfaro había tenido revueltas, asesinado y más. O sea, para este entonces él ya llega bastante fogueado en la lucha armada, ¿sí? Hagan cuenta como que vendría a ser FARC, pero ecuatorianas de esa época, ¿sí? Eran guerreros, algo así. Ese es el grupo del que sale Alfaro. Y con esta ideología liberal, ¿sí? Liberal. Entonces, el Alfaro es pero el liberalismo ecuatoriano es diferente al liberalismo inglés. Ya van a ver en qué. Ok, entonces aquí dicen, el representante de la masonería, claro, los masones por la fuerza se toman el poder, no hay ninguna elección que haya ganado el Alfaro, chicos, por si acaso, ¿no? El Alfaro siempre entra con, por la fuerza, golpe de Estado, no es de la elección de él, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, el primer periodo de 895 hasta el 901, 6, ¿sí? Y el segundo periodo desde el 906 hasta el 911, debía ser hasta el 912, pero ya le asesinaron. ¿Ok? Entonces son los dos periodos en los cuales entra por la fuerza. Entonces, primera definición, no hay democráticamente entrada del FARC. No le gusta mucho la democracia, de hecho, a él. ¿Qué más? Entonces, bueno, y aquí vienen los aspectos, digamos, por los cuales es resaltada su figura, ¿sí? Que es básicamente la obra laical que él hace, ¿sí? Hablemos del laicismo, chicos. El laicismo dice, sí, como cuando era España, ¿no es cierto? Estamos hablando que no es mucho tiempo, hasta 1530, era España aquí en América, con su reino, básicamente, era la audiencia de Quito. Son 70 años luego. Todavía hay mucha influencia de España y de toda su estructura de gobierno, como fue el sostenerse con la iglesia, apoyarse, sobre todo para temas educativos y culturales. Entonces, él se separa eso ya definitivamente. Entonces dice, aquí ya, la iglesia no le quiero ver más. Y, de hecho, expulsa a varias comunidades religiosas y la más representativa entonces expulsada en mal plan, o sea, con violencia, persecución, es a los jesuitas, ¿no? Entonces, él quiere realmente la influencia cristiana, católica de la educación. Y implanta otra, pues porque obviamente no podía dejar a la gente sin que se eduque. Lo que él quería es dejarle sin la educación en la fe, ¿cierto? En la fe. Entonces él lo que hace es implantar colegios ya laicos, sin ninguna vinculación con la iglesia. Y esa separación en todos los ámbitos. Ya el registro civil que antes lo hacía la iglesia, ya lo retira el Faro, implanta el registro civil público, ¿cierto? Público. Ujú. Que más exonera a los indios del pago de la contribución territorial. Claro, esto es un gran avance. Hasta ese entonces seguían pagando dinero por ocupar las tierras. Y ministerios que eran administrados por la iglesia ahora pasaron a ser administrados por el Estado. Vea. Y se inauguran colegios, ¿no es cierto? Vienen a ser como, sí podemos decir algo así como la competencia de los colegios católicos, nombre que hasta ese entonces habían entrado. Sí, chicos, ya para este entonces, antes de que llegue Alfaro, estaban el Colegio San Luis Gonzaga, los Sagrados Corazones, los Salesianos, todos ellos ya habían entrado acá con sus escuelas, colegios y todo, ¿ya? Y monjitas y clérigos de todo, ¿no? Lo que hace Eloy Alfaro es justamente poner otros, ¿no es cierto?, que no cuesten, ¿no es cierto?, y donde ya no reciban educación cristiana, católica y todo. Si ustedes pues, vienen de colegios públicos, ¿no es cierto? Entonces van a ver que es así, pues ahí no le están a rezar, ni mucho menos, ¿no es cierto? Es del laicismo, aquí comienza eso. Hasta antes de Alfaro, no era así, en los colegios les iba siempre acompañada de la fe. Con Alfaro se elimina, me digo, no le gusta. De hecho, combate a la iglesia, como buen masón, ¿no es cierto? Como buen masón, ¿no es cierto? Ellos no están bloqueados con la iglesia. Entonces, miren, ¿saben? Resumen todos estos colegios, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, es que qué chévere, porque ya son libres, ya no tienen
religioso, entonces los chicos ya pueden ahora sí estudiar, entonces no es tanto así, chicos, porque ahora hay el otro adoctrinamiento. Acuérdense que el dato que dicen que no quieren la religión, es porque quieren fundar la propia, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuáles de se imparten en estos colegios de ahí todo eso? El liberalismo. En todos estos se realza. Dos cosas van a haber siempre en los colegios, que ustedes vienen de eso, no me van a dejar mentir. La figura de Bolívar y como el libertador, ¿no es cierto? Y de Eloy Alfaro, obviamente, que es el que crea esta estructura, ¿no es cierto? Jamás van a escuchar ustedes una crítica a cualquiera de los dos. Y vaya que tienen muchas cosas de criticar, ¿ya? Entonces, claro que adoctrinan, por supuesto que adoctrinan, pero obviamente en sus creencias, en sus credos, ideologías, que básicamente son anti-iglesia y pro-liberalismo hasta entonces. Entonces, ¿qué es el liberalismo ecuatoriano? Ya vamos entrando a definición. Es la ideología política, ¿no es cierto? Y cuyo representante mayor es Eloy Alfaro, y que sostiene, ¿no es cierto?, que el Estado debe ser laico, independiente de la Iglesia. Y de hecho, el liberalismo ecuatoriano, al estilo alfarista, no quiere que exista la Iglesia, ¿sí? Como tal, incluirla como sea, la Iglesia Católica me refiero, por eso también permite que ingresen todas las otras iglesias protestantes, que antes de esto no habían ingresado. Entonces entran todas las denominaciones y por haber. Sí, es con el afán de que justamente le quiten poder, digamos, le quiten popularidad, le quiten espacio a la Iglesia Católica. Le asfixian y ojalá muera según el pensamiento de él. ¿Sí? Entonces, ese es el liberalismo ecuatoriano. Es el laicismo realmente. Laicismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice? Se abole la pena de muerte. Hasta este entonces existía pena de muerte en el Ecuador, chicos. Por si acaso. Porque también ¿no es cierto? Dicen, sí, pues que los violadores de niños y todo eso sí deberían morir, eso, lo otro. Bueno, aquí se quitó eso, ¿sí? Inclusive, hasta antes de Eloy Alfaro, portar armas, ¿sí? Era como en Estados Unidos, básicamente, chicos, se podía portar armas de aquí, andaban ahí la gente armada, preguntarán, o sea, todavía de haber algún bisabuelito por ahí, no sé si es que alguien tiene la vida de sus mayorcitos con vida, pregunta, antes de esto había cómo tener armas, y vaya que no nos matamos, no se destruyó el Ecuador por tener armas, ¿ah? Entonces aquí se abole la pena de muerte, ¿sí? Ok, bueno, algo en cuanto a legislación de los delitos, etcétera, etcétera, también se hace. Y aquí está el laicismo que les decía, ¿no? Ahorita un ratito me cambié, perdón, chicos. Ahí estamos. Sí. El segundo, eso es el primer gobierno. Entonces deja implantadas las bases. Claramente que él quiere iglesia fuera Estado súper controlado. Entonces el Estado quiere controlar todo, quiere controlar la economía, quiere controlar la educación, quiere controlar absolutamente todo. ¿Sí? A través del laicismo, el Estado es el que toma el poder. Entonces, claro, como es una atea, ¿no es cierto? Dicen no creer en Dios, ¿cierto? Es porque generan un Dios propio, que es básicamente súper poderoso. Este es el Dios del que te da la comida, te da la educación, te da la vivienda, te da todo. Este es el Dios ahora. Sí, por eso quieren tumbarle a la religión, pues porque le habla de otro Dios. Entonces, ¿cierto? Entonces, yo de esa manera, acallados los otros, yo puedo poner, ¿no es cierto?, mi ideología que es esta. Entonces, bueno, primer gobierno, sale Eloy Alfaro, ¿no es cierto?, y transición, sí, entre liberales mismos, ¿no? Ya entre liberales mismos no se empiezan a dividir, se empiezan a dividir, ¿cierto? Los liberales pertenecen a uno oligarquicos, que es oligarquía, ¿no es cierto? El poder, ¿no es cierto? El poder, el ejercicio del poder de pequeños grupos, ¿sí? Que económicamente, básicamente. Económico, vario, de hacienda, de tierras, etcétera. Ok, entonces los liberales pertenecen a una oligarquía de la costa, ¿no? Porque obviamente las armas necesitan quien las financie y todo. Entonces, los chicos pues liberales se arrimarán a buen árbol. Sí, este buen árbol es la oligarquía guayaquileña, sí, ¿no? Por ahí anda el dinero, digamos, para sostenerles al caudillo, ¿no? Y su gente. Entonces, bien, vamos al segundo gobierno, ¿no es cierto? Eloy Alfaro,
¿sí? La tardía llegada del ferrocarril a Quito, ahí está, ¿no es cierto? Si hablamos de García Moreno en los años 60, comenzó ya. Estamos hablando de 1900, son más de 40 años, por Dios, para un ferrocarril. O sea, se demoraron hartísimos en estas pugnas, ¿no? Bueno, finalmente logran inaugurar, ¿no es cierto? Am, bueno, con gran fiesta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, agua potable en Quito, ¿ok? Se funda el Día de Comercio. 106. Y aquí están dos cosas, ¿no? Aspectos relevantes, consolidación del laicismo y persecución a la iglesia ahora lo hará mucho más fuerte Eloy Alfaro, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, y aquí está el laicismo, ¿no? Dice, ¿no es cierto? Pretende eliminar la excelente calidad de educación de la Iglesia Católica. Para ello crea colegios públicos laicos, lo que provoca una baja calidad de la educación al constituirse en instituciones masivas. Claro, o sea, lo que ustedes tienen que ver es un poquito como, a ver, en lugar de tener 10 escuelitas pequeñas regadas en diferentes lugares y con menos número de alumnos, ¿no es cierto? Lo que hicieron fue construir unas escuelas gigantescas, sí, que quedaban lejos de los lugares de estudio realmente, ¿sí? Y donde ya no tenías pocos alumnos, sino que tenías un montón de alumnos para una sola aula, ¿sí? Obviamente que la calidad versus la que implantaban los colegios, digamos, católicos, va a bajar, chicos, esto no es o sea, esto es lógico, y así pasa. Y por ejemplo, eso es lo diferente de nosotros ahorita como superprofe, ¿no es cierto? Mientras menos chicos tengamos en nuestras aulitas, pueden preguntar, pueden captar mejor, etcétera. Si llenamos de 30, 40 chicos, imagínense, como yo sé, ahorita yo les ubico perfectamente cada uno de ustedes, sé un poquito más o menos por dónde va, que tiene que mejorar alguna cosa. Pero ya con 100 chicos en un aula, con 50 chicos en un aula, con 40 chicos en un aula, y eso ya es difícil. Entonces ese modelo se acabó, se implementó una educación masiva, ¿no es cierto? Y con total adoctrinamiento, no es que no adoctrinan, claro, no adoctrinan en la fe católica, pero adoctrinan en otras cosas. ¿Qué más? El registro civil permitió las personas tuvieran derecho a la identidad, por supuesto. Esto ya lo venía haciendo la iglesia, simplemente le quitaron la labor para ser administrada por el Estado. Sí, obviamente con ya costos para el Estado. No es que es gratis, claro, gratis para el que va caminando, pero todo cuesta. Entonces, esto sí lo pagamos a través de impuestos, ¿no? ¿Y qué más? Promueve la libertad de cultos, permitiendo el ingreso al país de misiones protestantes, ¿no es cierto? Y persiguiendo a comunidades religiosas, lo que constituye un acto claro de profunda discriminación, por supuesto. Porque no les mandaban por mala calidad de educación. No, 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 no. No les mandaban porque, no es qué sé yo, pues, cualquier crimen o cosa, o robaban alguna cosa. No, no, no. Les mandan porque eran católicos, chicos. O sea, eso, si eso no es discriminación, pues realmente decía, no será, ¿no? O sea, por tu credo te persiguen y te mandan sacando del... No había nada de otra cosa, ¿sí? Nunca tuvieron un juicio o una cosa para decirles no valen algo. Ok, entonces, este es el laicismo, ¿no? Como esplendor. Constitución del 23 de diciembre de 1906, vea. Sí, sí. Consagró el laicismo, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo. Claro, y la familia también, porque dice entonces, como Dios dice, ¿no es cierto? Que el matrimonio es unión de mujer a, ¿no es cierto? Hasta que la muerte los separe. Pues otra cosa que no les gusta, pues tú dices, no, pues el divorcio sí existe, se separan nomás. Todas esas cosas son, ¿no es cierto? Digamos, implantadas de aquí en esta época. Defendió la libertad de conciencia, colocando a los demás religiones parte de la católica, persiguió al clero, expulsó a jesuitas. Bueno, bueno, claro, habla de independencia de los tres poderes del Estado, y está muy bien. Sin embargo, él nunca entra por democracia, sino entra por la fuerza, ¿no? Un poquito como de incoherencias de ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué tenemos aquí? Ya, aquí tenemos el auge del boom cacautero, chicos. Esto es importante, esto es muy importante. Me encantaría que le anoten. Este es importantísimo, porque el boom cacautero ha sido preguntado varias veces por la CNC, ¿sí? ¿Ya? Entonces, desde, a ver, 1869, ¿no es cierto? Las exportaciones de totales del Ecuador ascendieron a 3.706.000 pesos.
y el cacao equivalió al 50%. Sí, imagínense. O sea, ya en 1869 ya tenía la mitad, ¿no es cierto?, del presupuesto de lo que era de todas nuestras ventas a nivel externo, ¿no? Miren que desde ahí comerciamos duro. Obviamente, ¿quién creen que nos compraba? Países que estaban bollantes ya con el capitalismo ahí, ¿no es cierto? Que era básicamente Estados Unidos y Europa. Y es cambiado hasta el sol de hoy, ¿sí? Son primeros socios comerciales nuestros. ¿Qué más? Claro, entonces por ende, como va muy bien el negocio cacautero, habrá familias, ¿no es cierto?, que se están acomodando pues con ese negocito, ¿no es cierto? Ahí viene la riqueza en Guayas y en ciertas partes de la costa, ¿no es cierto? Crisis del cacao, bueno, en 920, ¿cierto? Em, Claro, de cama del cacao nos hicimos muy dependientes, lo que nos ha pasado muchas veces, ahora somos dependientes del petróleo, en ese entonces del cacao, en otras épocas del banano, entonces no se diversificó mucho, pues y apenas hay una crisis, ¡pum!, golpea, ¿no? ¿Qué más? Bueno, sembradores y los peones, eso no nos interesa entrar ahorita. Bueno, y el 1912, o sea, eso era como un pequeño nada más, ¿no es cierto? Seguimos con lo de Alfaro. Eh, hay Claro, un enfrentamiento, ¿no es cierto? Pero serán los liberales, chicos, los que no están contentos ya con Eloy Alfaro, ¿no? Listo. Qué curioso, ¿no? El actual penal García Moreno, le matan, por si acaso le matan, ¿no? Primero le matan a Eloy Alfaro, ahí un tiro de rifle, ¿no es cierto? Le ejecutan y de ahí pues del cadáver es de que le arrastran, por ahí dicen, no, es que le quemaron vivo, y entonces, no, 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 ya le habían matado en la cárcel, ¿no? Y al grito de viva la religión y muertos masones, ¿no es cierto? Se incendian los cuerpos ya muertos de los representantes de la revolución liberal. Ujú. Quedó clara la participación de la misma facción liberal en su asesinato, como les digo. Ujú. Que Unidas Plaza y Julio Andrade se enfrentaron por la candidatura presidencial. ¿Sí? A Andrade le mataron, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí, claro, obviamente queda la única después propuesta en pie, que era Plaza. Son momentos sangrientos, ¿no? Sangrientos. Bueno, la cosa es que termina, digamos, el caudillo Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Pero el liberalismo seguirá todavía. De hecho, la Plaza es liberal, ¿sí? Pero liberal de la otra ala ya no querían a Eloy Alfaro, ¿sí? Ya se abrieron, se pelaron, ¿no es cierto? Por eso es que Rafael Correa sabe decir, ¿no? Plaza le traicionó pues a Alfaro y es lo mismo que pasó a mí con Eddie Moreno, etcétera. Hacen esas analogías, ¿no es cierto? Pararse, ¿no es cierto?, con estas épocas, que en realidad eso pasó, un liberal mismo le traiciona y luego él queda al poder, así fue, ¿sí? Y Plaza le traiciona, ¿ok? Plaza político que se extendió por varios años, ¿listo? Entonces, miren, bueno, y aquí hay unas comparativas, ¿no es cierto?, que también es importante porque los dos son referentes de dos corrientes muy opuestas, tanto García Moreno como Eloy Alfaro, ¿cierto? Y que para quien quiera verlas, como que sí, es que coger lo uno del uno, del otro, no son, sincretizables, quiere decir, no, no, no se puede mezclar. ¿Cómo vamos a mezclar, no es cierto? Este García Moreno, digamos, por ejemplo, quiere conservar los valores cristianos, ¿no es cierto? Aquí, y Eloy Alfaro, ¿no es cierto?, que los persigue. ¿Cómo van a mezclarse eso? No, no hay cómo, o sea, son propuestas antagónicas, por eso les digo, las ideologías sí están totalmente en vigencia, chicos, ¿cierto? Están totalmente en vigencia, ¿no? ¿Qué más? García Moreno es el presidente por elecciones, mérito propio, sin violencia, pero en cambio entra, jamás ganó una elección, pues y entra a golpe de Estado, ¿sí? Autoproclamado jefe supremo. Bueno, las semejanzas, se hicieron nuevas constituciones, claro. Murieron asesinados en Quito, también. Impulsaron la construcción del ferrocarril. García Moreno, el visionario que contempló el proyecto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Claro, en época de García Moreno el país tenía cuatro gobiernos, sí. Gracias al triunvirato y a las buenas negociaciones, pues se logra acabar con eso, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Sí, hemos dicho,
Bien. Ujú. Y por ahí hay algunas cosas, ¿no? De autoritarismo de García Moreno, que yo creo que sí lo tenía, ¿no? Sí era autoritario, no le gustaba cierta, ¿sí? No le gustaba cierta prensa y sociedad, ¿no es cierto? Y pues, claro, su afán era moralista, ¿no? O sea, totalmente quería él ir a los valores de la sociedad y en base a eso se sostenga, ¿no? Am, ok, en la época de Alfaro tenemos un boom, chicos, ¿sí? Un boom cacautero impresionante. O sea, hay bastante más dinero que en la época de Gabriel García Moreno. Les hablo de que en proporciones, francamente, podría ser un suave, un 3-1, 5-1, chicos, ¿no? Dinero que ingresó en la época de Alfaro, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Bueno, de ahí estamos con esta cuestión. Preguntitas, no preguntitas. Háganlas hasta que pueda cambiar de diapositiva, chicos. Vamos a ver. Listo. Vamos con otro entonces. Ya, es que preguntitas me las hacen con toda confianza, ¿no? Ya, pues estamos en conservadurismo y liberalismo, que es clave para el país. ¿Ok? Vamos con esta otra. No, tu. Muy bien. Ahí sí. Vamos con todo, ¿ok? Entonces, bien, pasamos, esto ya vimos. ¿Ok? Ujú. La constitución, a ver, los nombres de combate de las dos constituciones es importante, ¿no? La carta que le saben decir a García Moreno, la carta magna liberal, la de Eloy Alfaro, ¿no? Y la carta de la esclavitud, ¿cómo es? De Juan José Flores, ¿sí? No se confundirán, ¿no? Carta de esclavitud, Juan José Flores, ¿no es cierto? La carta negra que le dicen a la de García Moreno y la carta magna liberal de Eloy Alfaro, ¿ya? Nombres de tres constituciones de las más famosas que hemos tenido. Bueno, ujú. Bueno, a los años de 1920, chicos, sí, exactamente un siglo atrás, sí, exactamente un siglo atrás. Quiero que ahí se me posicionen, por favor, mentalmente. Un siglo, estamos de 2021, 1921, ¿sí? Ya pasó esto de que le queman al alférez, no queda sino polvo de él, ¿no es cierto? Bueno, una desgracia, ¿no? Y pues siguen los liberales al poder, siguen toditos estos años, los conservadores están realmente a un dedito, ¿no es cierto? Siguen ellos en el poder, y pues se van consolidando las oligarquías, que es lo que dice aquí, ¿sí? Las oligarquías son esos grupos económicos de poder agroexportadores, básicamente enriquecidos por el buen éxito del cacao, ¿sí? El cacao es en esta época, ¿no? Entonces empieza a haber mucha riqueza en la costa ecuatoriana, la gente migra de la sierra a la costa, hay libros, por ejemplo, a la costa, ¿no es cierto? Nos habla justamente de esa migración. ¿Por qué? Porque había trabajo allá. Básicamente eso es todo. Entonces la sierra más bien queda empobrecida, sí, costa está bastante bollante y sobre todo acumulando capital que dan, ¿no es cierto? Los grupos que hasta ahora lo tienen. No han quedado mucho de manos, chicos. Predominio plutocrático, ¿no es cierto? ¿Qué es el plutocrático? Esto es importante. No es el dar, no, por si acaso. Plutocrático quiere decir, ¿sí? Predominio de la oligarquía liberal, pero al mismo tiempo se fueron incubando las condiciones que te determinarían su cargo. Primero se dio la revuelta en el medio rural de la costa. Primeras revueltas, ¿no? Luego, ya en los años estalló la agitación urbana, claro que sí. Los sectores medios habían crecido con la burocracia y el comercio menor por participar en el poder. Otra vez, chicos, no son las clases pobres, pobres las que hacen revolución aquí tampoco, ¿sí? Son estas. La burocracia, es decir, como son gobiernos liberales desde 1895 hasta 1920,
son básicamente 30 años, chicos, que el aparato crece un montón, tiene mucha burocracia, son estos empleados públicos, contrate, 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 y por tanto eso le merma al Estado bastante plata, ¿no es cierto? Se llevan bastante recursos, ¿ya? Entonces aquí hay una clase social, que es la burócrata, y hay una clase social bien establecida. Sí, y los comerciantes menores, sí, los que no logran tener el capital que habían acumulado los grandotes, los agroexportadores, ¿no es cierto? ¿Quién está al poder? O sea, ya no, estos son clase media, chicos, y clase media, alimentados por el Estado y por algunos comercios menores. Entonces, estos dos se unen y quieren entrar, ¿sí? Entonces, las organizaciones obrero-artesanales, cuyo desarrollo a principios del siglo fue intenso, reivindicaban sus derechos. La guerra europea y fundamentalmente el triunfo de la revolución soviética fueron el marco externo de la influencia política e ideológica. Miren, chicos, por eso es importante aprender la historia universal, ¿sí? Porque de esta manera, ¿no es cierto? Sabemos por qué se dieron estas revueltas en Ecuador, ¿no es cierto? Claro, había una influencia. En el año de 1917 fue el comunismo en la, ¿no es cierto? Y comenzar a propagar esa ideología en todo el mundo. Entonces aquí estamos con obreros actuales, ¿no es cierto? Que dicen, no, pues yo también tengo derechos y todo eso. Entonces lo reclaman de manera violenta, etcétera, etcétera. Bueno, mata, todo, hay mártires aquí también de ellos, bueno, todo un lío, ¿no? Son años convulsos, ¿sí? Son años convulsos. Entonces, el plutocrático, ¿no es cierto? El ser plutocrático quiere decir que hay ciertas élites que ya están ahí, son ellas gobernando. Eso quiere decir, ¿sí? No solo económica, sino que hay, digamos, hay burócratas, hay intelectuales, hay de todo, y ahí que están a poder, básicamente, y no quieren salir, quieren seguir con el poder, ¿sí? Entonces, bien, el Unión Plaza algo aplaca, ¿no es cierto?, el tema de la persecución a la iglesia, sí, algo se tranquilizan las cosas. Un representante de la plutocracia guayaquileña es José Luis Tamayo, ¿sí? ¿Ah? Se da una crisis cacaotera, ¿sí? Bueno, Gonzalo Córdoba, el liberalismo había perdido su base popular. Correcto, claro que sí. Para el año de 1924, chicos, sí, el liberalismo ya había perdido su base popular. Fue un desastre, pues, ¿no es cierto? Fue un desastre en lo económico. No lograron, o sea, después de que hubo una bonanza gigantesca del cacao, que pudieron vivir muy bien y todo eso, obviamente no acumularon, gastaron, 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 ¿no es cierto? Todo era presupuesto del Estado, gasta, 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 altos buros. Bueno, la cosa es que se va una cantidad increíble de plata, llega una crisis del cacao y ¡pum! Tumbada la economía. No pudieron prever que debían guardar un poquito, que deberían diversificar, manejaron muy mal. Entonces, claro, ¿qué van a quererles ya si están llegando a la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, la reacción conservadora trataba de llegar, ¿no es cierto?, de agruparse y llegar al poder, ¿ok? Entonces, le derrocan a este presidente Córdoba, ¿no? A través de un golpe militar progresista, pero mismo. Eso quiere decir, ya el liberalismo está casi, casi que sepultado aquí, pero se le dará el espacio político como es como matemáticas, chicos, ¿no? No puede haber un vacío, tiene siempre alguien que cope este espacio. Entonces, ese espacio lo ocupa el socialismo. Entonces, el liberalismo ecuatoriano Alfaro, ¿no es cierto? Y también más atenuado como pasa, ¿no? Ese liberalismo es el que abre la puerta para el socialismo en el Ecuador. Serán las mismas personas, serán la misma base, ¿sí? Que abren la puerta e ingrese el socialismo. Entonces, ahí a través de este partido que ya está muerto, entra ahí y lo retoma el socialismo, ¿sí? Que son los que habla aquí, a progresistas, que son los que tumban, ya son de tinte socialista, ¿sí? De hecho, en este año nace, en 1925 nace el Partido Socialista Ecuatoriano, ¿sí? De un descalabro de producción cacaotera, bueno, ¿sí? Y encima, ¿no es cierto? En los años 30 otro shock importante,
Estados Unidos, por favor, anotarán. Año 29 se da el gran crack, ¿no es cierto? Crackmiento, ¿sí? De la economía estadounidense, ¿sí? Es la Gran Depresión que le llaman. El crack del 29, la Gran Depresión del 29, la crisis de la economía estadounidense del 29. Como quieran verle esos nombres, es lo mismo. Sí, prácticamente hay una quiebra de Estados Unidos como tal. Empresas, jala trabajadores, jala todo, y dejan de comprar. Si son ellos los que nos compraban el cacao, ¿no es cierto? Si ellos entran en crisis, no iban a estar comprando cacao, pues chicos. Más, pues entonces, ¿qué pasa? Se descalabran nuestras ventas y quedamos, ¿cierto? Ajá. Entonces, empieza, ¿no es cierto?, a darse ya la patada, ¿no es cierto? Diversificación productiva. Recién se entiende que hay que ver productos. Entonces empieza a haber el cultivo del café, el arroz y la caña de azúcar para que se siga generando ingresos y no solo sea el cacao, ¿no? La caña de azúcar luego será súper fuerte también, ¿no? Ajá. Ajá, surgen nuevas fuerzas políticas, básicamente el partido. Bien, aquí está, 1922, chicos. Sí, se funda el Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Ya? Y se derivará al Partido Comunista. De tal manera, desde ahí tenemos estos dos partiditos, ¿verdad? Sí, 1926 del socialista y de ahí le nace este, ¿no es cierto?, que es del comunista. Son más radicales los comunistas. Socialistas, digamos que están en camino de, pero se queda a medio gas, ¿no? Pero de ahí las ideologías son muy similares. Ok, entonces aquí se fundan estos, el Partido Conservador, que bueno, simplemente se reconstituye con otros nombres y todo eso, pero no otras personas, pero sigue siendo su pensamiento el mismo. Y el Partido Liberal Radical. Sí, superviviente después de toda la debacle de los gobiernos liberales que ha sido hasta ahorita, ¿no? Ujú. Desde ahí hasta el sol de hoy, chicos, como vimos en la gráfica, por eso les mostré la gráfica al rato y comenzamos, el socialismo se constituyó en el polo de influencia ideológica más dinámico del Ecuador. Sí, y no hemos salido de ahí desde esta época, chicos. Seguimos con el socialismo. Basta ver el mapa que les mostré. Si le sumemos al Yacu y al Arauz, ¿no es cierto? Es un Ecuador en su mayoría de izquierda socialista. Eso. Que no lo sepan muchos es una cosa, pero, pero esa es la realidad, ¿sí? Y aquí está. En cierto sentido, fue en la continuidad del radicalismo liberal. Por eso, ¿no es cierto?, presidentes de socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, le daban tanta importancia rimbombante a Alfaro, porque es justamente esto lo que quieren también, digamos, aplicar, ¿sí? ¿Ya? Esto es todo, ¿no? La base de la lucha por el laicismo, claro, no quieren la iglesia, eso es coincidente entre el socialismo y el liberalismo, quieren un Estado totalmente fuerte, manejado por ellos, ¿no es cierto? Especialmente en educación. Hay que sacarle a Dios de las aulas, ¿no? Básicamente eso es. No, 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 no necesitamos ningún Dios, ni rezos, ni cosas de esa en educación, ¿no? Donde la izquierda socialista alcanzó enorme influencia, chicos. La educación del Ecuador, la suya, la que la CNCID les evalúa y todo eso, es totalmente de izquierda socialista, ¿sí? Obviamente diseñada por los masones de esa época y mantenida por los de actuales. Eso es así, de ahí viene la educación. Por eso son así, todo esto es la estructura. Si quieren echarle la culpa a alguien, echen la culpa por acá a ellos, ¿no? Son los que han diseñado esta estructura, ¿no? Les digo, no, nada más. Desde los años 20 en adelante se reactivaron las antiguas organizaciones gremiales, nuevos tipos sindicales, y nacen los sindicatos, están de moda los sindicatos, sí, para reclamar garantías en el trabajo, que está muy bien, ¿no es cierto? Y se agrupan. En 1938 se constituye la Confederación de Obreros Católicos, primera Central Nacional de Trabajadores. O sea, aquí lo que dicen es que sí queremos mejores condiciones, pero no queremos socialistas. Eso es lo que dicen los obreros católicos, ¿no? No mejores de condiciones de trabajo, y esa es una lucha humana.
no socialista, ¿cierto? Esa es una lucha humana por derechos, ¿ok? Y enseguida, ¿no es cierto? Como les cae mal a la izquierda que los católicos están formando sus cosas y todo, formarán en 1944 la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, promovida por la izquierda, ¿no? Como eran un montón de liberales, como les habíamos dicho, que estaban en el poder, pues les tienen fácil para hacer un sindicato, ¿no? Bueno, ya, vamos con Isidro Ayora. Lo más representante de este presi es la creación del Banco Central, chicos. Que hoy también está, ¿no? Dice que quieren eliminarle, que quieren quitarle plata, que traigamos la plata que está ahí para repartir a todos, etcétera, etcétera. Ya. Desde aquí nace este Banco Central, 1926. Función principal era la emisión de moneda, pues chicos. Ahora ya no se hace, ¿no es cierto? Entonces tranquilamente podrían prescindir quizás por ese criterio, ¿no? Luego de que fue nombrado presidente constitucional, gobernó por casi 3 años y lo derrocan también. O sea, aquí hay derrocamiento de presidentes, pero que da gusto, chicos. Obviamente, y todos en Quito, ¿no? Dejando el país debatiéndose en una compleja situación de inestabilidad. Hay una asamblea constituyente en 1928, realiza reformas legales. Aquí se establece el voto femenino, importante, sí, me encanta la CNC está preguntando de esto. Entonces, en 1928, ¿no es cierto? Constituyente, asamblea constituyente, sí, establece el voto de la mujer. Bueno, avanzamos, ¿sí? Tenemos ya la figura de Velasco Ibarra, ¿sí? Hay militares que intervienen en el poder, como este Federico Páez, Alberto Enríquez Gallo, ¿sí? El Código del Trabajo, ¿no? Esto es importante también. Por favor, año 1937, y creo que en el 38 fue el código, chicos, de hecho, el código de trabajo, donde las condiciones laborales que se debe, por ejemplo, afiliar a una persona al sistema de seguridad social, hay que haber buenas condiciones, debe trabajar 8 horas diarias, ¿no es cierto?, 5 días de la semana, 40 horas semanales, ¿no es cierto? Y por eso va a tener un salario básico, etcétera. Todo eso ya está establecido, ¿ya? Enrique de entrega la asamblea, ¿ya? Digamos del año de 1941, donde el invadido por el Perú, un ejército muy mal armado, pobrecitos, sí, realmente fue atroz eso. Y pues ante la diferencia abismal en cuanto a poder del Perú, se termina firmando este protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Año 1972. Julio Tobar Donoso será el canciller que firma, ¿no? Ya. Y entra el banano, ¿sí? 1948 en adelante, ¿no? Ya, como ya empezamos, ¿no es cierto?, a diversificar un poquito, uno de esos productos y es del banano, o sea, ya se venía exportando, no es que recién se empieza a exportar, no, ya se venía exportando, pero no era un boom. ¿Por qué llegamos a hacer un boom? Por una pega que le cae al exportador número uno en Centroamérica. Entonces, allá se cae la producción, ¿no es cierto? Le cae un bicho y pudre la producción del plátano, allá, del banano, perdón, en Centroamérica. Eso aprovechará el Ecuador muy bien y pues se vuelve potencia exportadora de este producto. ¿Ok? Entonces aquí es claro, es muy bueno, trabajadores encuentran trabajo, por ejemplo, ya básicamente con buenos ingresos y todo. Ya, ya, entonces es un buen momento para Ecuador, 1948, ¿sí? Entra bastante dinero producto del banano, ¿no?
Ya tenemos dos presidentes de aquí, ¿no es cierto? Aquí está Galo Plaza, ¿no es cierto? Aquí modernizar el Estado, ¿sí? Una economía más abierta, ¿sí? Para negociar con los Estados Unidos, ¿sí? Que miren, aquí estamos hablando de, estamos recién acabados la Segunda Guerra Mundial. 1945 se acabó. Estados Unidos queda como potencia, como les habíamos dicho. Entonces, es bueno tener un acercamiento con ellos porque tienen plata. Los gobiernos europeos quedaron endeudados a Estados Unidos para poder reconstruir sus ciudades, etcétera. Vean, ¿no? Entonces, es un buen momento, pues, para hacer de ellos, ¿no es cierto? Y negociar, básicamente, qué es lo que nos interesa. Compren cosas y nosotros venderlas y ganar una utilidad por eso. Bueno, aquí está el tercer velasquismo, ¿no es cierto? El único gobierno que termina completamente, el tercer gobierno de Velasco, fue hoy electo después. Ujú. Camilo Ponce, ya, tenemos los tres, ¿no? Galo Plaza, Velasco Ibarra, Camilo Ponce, de estas fechas, ¿no? Son de estas fechas. Digamos que Plaza, el más mercado, libre mercado, el más liberal, buena economía, etcétera. Parra, excelente orador, pero era básicamente yo te ofrezco, busca quien te dé, ¿no? Y Camilo Ponce, que representa la derecha tradicional, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ya estamos a mitad del siglo anterior, chicos, ¿no? Vamos acabando, vamos acabando. Dice el siglo XX en América. No, dice, claro. Entonces, bueno, tenemos, bueno, este es un resumen, ¿no? Básicamente ahí la separación de Estado e Iglesia con Alfaro, ¿no es cierto? Alfaro que le asesinan y cuyo movimiento liberal, ¿no es cierto?, será la puerta para el socialismo posterior, ¿no es cierto? Am, Ujú. Bueno, avanza el tiempo, nosotros tenemos el boom bananero, que estamos justo cómo se dio, ¿sí? Ya, muy bien. Aquí es importante que está muy de moda, chicos, y lo que les decía, ¿no? El famoso yaco. En los años 20 se inició el florecimiento del pensamiento indigenista. En los años 20, 100 años. Y como les digo, la historia es cíclica, la economía es cíclica, la política es cíclica. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Justo 100 años, vean. Florecimiento del pensamiento indigenista. ¿Qué es esto, no? Indigenista, ecologista, ecologismo, indigenismo, ¿no es cierto? Quiere decir el poder para ellos, todos los, digamos, los derechos para ellos, darles prioridad inclusive sobre otros grupos humanos. Entonces, ya se lo plantea en el 1920, ¿ok? ¿Ya? Obviamente, ¿no es cierto? Hay escritores, y uno de ellos también es el presidente, digamos, es de José María Velasco Ibarra, pues hablaba mucho del indigenismo, ¿no? Por eso llegó al poder. No es mal negocio hablar del indigenismo, ¿no? Le lleva al poder, de hecho, le lleva, captan votos rapidito. Me gusta mucho el pensamiento indigenista, ¿por qué? Porque, a ver, así, sí, los chicos, yo les voy a decir, este, los, eh, los acomplejados que somos, ¿sí? Nos dejamos dar en la cabeza diciendo que los indígenas, pobrecitos, ¿sí? Esa es la mentalidad, básicamente. Entonces hay un chantaje emocional al mestizo. Y dice, no, pues yo cómo voy a tolerar estos años y cientos de años que pasaron, explotados, maltratados, entonces, ¿qué es lo que te vota? Esto te vota un pensamiento del cual le tienes compasión, lástima, ¿sí? A los indígenas que han sido relegados. Ya, explotación la hubo para todos, chicos, también para los lisos, no solo los indígenas. Primera cosa que deberíamos saber antes de caer en estos chantajes, digamos, emocionales, ¿no? Pero claro, con este pensamiento indigenista, ¿no es cierto? Es como decir, es que
entonces eres un maldito si no estás de acuerdo con todos los derechos que deben tener ellos. No es así. Tienen que tener derechos, pero igual que los del resto. No puede ser que por ser indígena tengan privilegios sobre otra, o por ser negro, o por ser alto, o por ser bajo, gordo, por ser hombre, o por ser mujer, ¿no es cierto? Va a tener más derechos que los demás. Ese es el problema. Por eso, en una revuelta, ellos se creen, ¿no es cierto?, con todo el derecho para incendiar, ¿no es cierto?, quemar, romper carreteras. Entonces, somos los indígenas. Claro, entonces, como todos estamos, ay, pobrecitos, entonces dejemos los demás que hagan eso. Por Dios, ¿qué tipo de estado estamos viviendo? ¿No es cierto? Este pensamiento que es peligroso así al extremo, como les digo, claro que sí, pues. ¿Por qué decir por ser indígena no puede estudiar? Tonterías, tiene que estudiar. ¿Por qué por ser indígena no vaya a conseguir un puesto de trabajo? Si es tan capacitado como otro. Pero lo que yo no estoy de acuerdo y lo que le estoy diciendo es que no le voy a dar un trabajo a alguien solo por ser indígena. ¿Qué tal si es vago? ¿Qué tal si no es eficiente, si no está preparado? ¿No es cierto? Si lleva costumbres, ¿no es cierto? Que van a dañar la atención al cliente, lo que sea. O sea, ¿cómo le voy a contratar si no está preparado para ese cargo? ¿Sí? Entonces, no es el mérito por ser indígena, no. Tiene que ser el mérito porque es bueno, porque es eficiente, porque es el mejor en su trabajo. Entonces, esas son las cosas que peligran con este tipo de pensamiento indigenista. Entonces ahora le escuchan a un yacu, ¿no es cierto?, que dice, se acaban las exportaciones petroleras y de minas si es que perjudican el agua. Toditas perjudican el agua. Claro, chicos. Toditas. Pues, dígame un momento donde no se perjudica. Claro, perjudican, pero obviamente en mayor o menor escala. Pero todas esas son extractivistas, pues, van a explotar. Entonces, ¿qué dice? No producimos nada, ¿por qué? Porque somos los indígenas, dice nuestro territorio. Ratito, ¿y Ecuador qué somos? Somos ecuatorianos, bien, solo es tu territorio. O sea, este es el problema, ¿no? Nadie con más derechos que otros chicos. Nadie, ni los blancos aplastan mestizos indígenas, ni tampoco indígenas aplastando blancos ni mestizos, tampoco. No se trata de eso. Como 200 años me han explotado, entonces yo también ahora tengo que explotar de otros 200 años. O sea, no es así, ¿no? Todos deberíamos tener las mismas consideraciones y todos deberíamos respetar lo mismo. No puedo destruir un monumento, no puedo destruirlo. Pero mañana decir, me cae mal Eloy Alfaro, por ejemplo. Y voy a decir, al ratito es propiedad pública. Expresa está, entonces pues no voy a destruir. ¿Mm? A esto nace exactamente 100 años atrás, ¿no? Interesante, ¿no? Ok, entonces bien. Tenemos, claro, gran auge de artistas, ¿no es cierto? Como Mideros, Kingman y Goya Samín, cuyas obras son totalmente indigenistas. Libros, pinturas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay el boom de la literatura, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura en 1944. Ujú. Bueno, y empieza una reforma. Sí, una reforma. El Ecuador necesita reformarse, ponerse más a tiempos modernos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estamos con un presidente que sube y baja como si fuera un sube y baja, ¿no es cierto? Con el Velasco Ibarra, 5 veces electo, solo una termina, ¿no es cierto? Bueno, buen discurso, pero como dice por ahí, mucho ruido y pocas nueces. Desde fue ganando impulso a la integración latinoamericana, ya en Latinoamérica y hacer alianzas, grupos, ¿no es cierto? Su primer intento fallido fue, ¿no es cierto?, aquí el ALALC, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con Pacto Andino, la CAN, sí, empieza a formarse estos grupos de años 60, ¿no? Años 60, estamos con empieza el petróleo ya, chicos. Ya se ha descubierto yacimientos de petróleo. El banano, por tanto, será reemplazado ya por el petróleo. Estamos en esa transición, ¿sí? Años 60. El mundo también está reformándose. El rock de los Beatles, ¿no es cierto? Y el liberal, ¿sí? De esas épocas, que va a ser haz del amor y no la guerra, era contra la guerra de Vietnam. Estamos hablando, todos esos son años 60, 70, ¿no? Al cambio gestado en el agro, ¿no es cierto? Coro de ubicaciones, bueno, 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 bueno.
Y las Fuerzas Armadas, a tono con la organización del Estado, fueron desarrollando cierto espacio de autonomía en su acción política, que se expresó en dictaduras. Claro, las Fuerzas Armadas lo jalan para donde ellos en este tiempo, ¿no es cierto? Claro. Ajá, hay mucha urbanización, ¿no es cierto? Se crean ya las ciudades, empiezan a poblarse bastante bien. Hasta los años 20, 30, pues todavía era mucho en la área rural lo principal. Pero ya en estos 50, 60, 70 las ciudades empiezan a poblarse bastantísimo, chicos. El fenómeno de la migración del campo a la ciudad se da aquí, verán en qué época, ¿no? Años 60. Ujú. Velasco Ibarra habla contra el imperio, ¿no es cierto? El imperio de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso es que hablando eso, obviamente la gente se vende por compra ese discurso que está vendiendo Velasco Ibarra, y sí, el imperio, ¿no? Ok. Sin embargo, sus desaciertos económicos no lo sostienen el poder, ¿sí? Y finalmente, en el 61 cae, ya, pero después de días, ¿no? Y le sucede el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, hasta el año 63, ¿ok? Entonces este es Guayaco, ¿no? Este es Guayaco. Claro, bueno, acá estamos en la Guerra Fría, chicos, ¿no? Estados Unidos contra la URSS. Entonces, obviamente, se disputarán cada espacio de terreno en el mundo, como habíamos visto, ¿no? No es ajeno a eso. Entonces acá también están los estadounidenses y los comunistas de la URSS tratando de ganar los gobiernos, ¿no? Para sí, Julio Rosemena, ¿no? Entonces finalmente lo logran ya los jefes militares tumbar, le tumban, ¿no? Ya realmente no se puede sostener más y toman el poder. 1963 hasta el 66 entra la Junta Militar de Gobierno, ¿no? Aquí se da reformas de impuestos del comercio exterior, ¿sí? Oligarquía afectada orquestó la reacción de varios sectores sociales. Ajá, bien, correcto. Entonces aquí, claro, y es igual, no es que con los militares se quedó calmado, ¿no? Ya está el comunismo bastante fuerte implantado en nuestro país en estas alturas. Hay grupos que ya quieren tomarse el gobierno por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? Hay problemas, ¿no es cierto? Y se van formando ya en partidos, ¿no? Ujú. Bueno, finalmente la dictadura militar va ganando, ¿no es cierto? Y primero convocan asamblea constituyente, ¿no es cierto? Otra vez cambio de la constitución para que vean, ¿no es cierto? Ya perdimos la cuenta hasta cuántas van aquí, ¿no es cierto? Se elige un interino y hasta eso irán llamando a elecciones, ¿no? Sí, irán a elecciones. Por este entonces, la economía, ¿cómo estamos, chicos? Habíamos pasado del cacao al grano y al petróleo, ¿no es cierto? La banca se va fortaleciendo, por tanto, obviamente el capital crece, la banca también crece, el comercio crece, los grupos de poder jamás dejaron de serlo, ¿no es cierto? Jamás dejaron de serlo, ¿ya? Y siguen acá, ¿no? Ajá. Muy bien, finalmente toma el gobierno Rodríguez Lara, ¿no? El general Guillermo Rodríguez Lara, en 1972. Y con él sí ya la dictadura militar tendrá más forma, ¿no? Sí, empezamos, se abre la lotería, chicos, ecuatoriana para los ingresos petroleros. Empezamos a recibir bastante plata de petróleo. Es el primer boom petrolero, de hecho, ¿no? Es el primer boom. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Cantidad de plata, chicos. Cantidad de plata, ¿no? Entonces, claro, empiezan a invertir en todo lo que es la infraestructura, ¿no es cierto? Pero a veces no hubo la suficiente planificación y para modernizar adecuadamente el Estado y el aparato productivo. Eran militares, pues chicos, no son expertos en estas cosas, ¿ya? Entonces,
Bueno, ingresamos a la Organización de Exportadores de Petróleo, OPEP, ¿cierto? Y este es el control estatal del petróleo, ¿no? O sea, que quede en manos del Estado. Pero el Estado es ineficiente, pues chicos, entonces obviamente gastarán más en lugar de gastar lo que se debía, ¿no? Entonces hay despilfarro en cuanto al ingreso. No se aprovechó. Ujú, ¿qué más nos dice, no es cierto? Por tanto, cuando entrega el poder el Guillermo Rodríguez Lara, ¿no es cierto? Después de las elecciones, se llama elecciones, gana Roldós, ¿no es cierto? Ya vamos a ver. Entonces, el Ecuador está económicamente mal, diciendo que ha pasado un boom petrolero, ¿no? Hubo despilfarro, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y estamos endeudados, ¿no? Estamos endeudados. Bueno, vamos migrando a Estados Unidos, nada raro. Y Roldós, ¿no es cierto?, representante popular. Él es de izquierda, ¿no, chicos? Por si acaso. Él es el que gana la presidencia en el 79. ¿Sí? Ajá. Y a desorganización al interno del gobierno, ¿sí? El propio partido que les lleva al poder, CFP, será opositor del presidente, ¿no es cierto? Am, no se pudo dar el plan de desarrollo que tanto lo pregonaron, ¿sí? Y finalmente, bueno, son 2 años ya, y llega el tema del incidente con el Perú, ¿sí? Ya, ¿qué pasa? Entramos a guerra, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar medidas económicas, endeudarnos, básicamente, ¿no? Endeudarnos. Entonces, más allá del discurso bueno, positivo que tenía el dos, bastante patriota y todo, sin embargo, en la práctica, ¿no es cierto? Estábamos, no se pudo ejecutar como tres cosas, conflictos internos, cosas de esas. Y mire, y está fallecido, Asad Bucaram, es el tío del Abdalá, ¿sí? El Abdalá era cuñado de Roldós, y Roldós le dio la intendencia de Guayaquil. Imagínense lo que es de intendencia de Guayaquil. Controlar precios, negocios, todo eso. Ahí formó ya su mafia, ¿cierto? Aquí nace Bucaram, con Roldós, gobierno de izquierda, cuñado de él, nace que realmente es una mafia, chicos, ¿no? Todo el mundo sabemos cómo está la cosa, ¿no? El gobierno y todo eso. Pues aquí nace esta cuestión, ¿no? Roldós, pues, se accidenta o le accidentan, ¿no es cierto? La avioneta muere el 24 del 81, ¿sí? Bajan las exportaciones, se eleva el gasto público. Claro, había bastante aparato público, bastante burócrata, ¿no es cierto? Bueno, y eh, ¿qué más? Había crisis, ¿no es cierto? Y obviamente, como estábamos endeudados, el Fondo Monetario Internacional tiene poder para pedirnos cosas, ¿no? Apliquen tal medida, tal otra medida, entre ellas la sucretización. ¿Qué es esto, chicos? Anotar, por favor, esto les gusta preguntar a la CNCIT, ¿sí? La sucretización, es decir, el arreglo de la deuda externa, ¿no es cierto? El arreglo de la deuda externa que tenían sectores fuertes del Ecuador con organismos de afuera del país. Entonces, ¿qué hace el Ecuador como gobierno? Entonces, lo que hace es eh, decir, tus deudas que son en dólares, les vamos a convertir en sucres. El diferencial que hay para pagarles, vamos a asumir el Estado. Entonces, básicamente, deudas que tenían súper altas quedaron reducidas gracias a que el Estado pagó. Eso es la sucretización, chicos, ¿no? Para favorecer a estas empresas, ¿no es cierto?, que eran las que daban trabajo y todo al país. Entonces fue una medida emergente, urgente, ¿no es cierto?, que realmente casi que no teníamos otra más. Si no, era la quiebra, significaba la quiebra de las empresas, desde entonces despido de trabajadores y todo un lío, ¿no? Entonces, mire, seguimos. Entonces, como resulta, el gobierno de los dos, ¿no? Le matan a él, ¿no? Bueno, muere en el accidente.
y queda Osvaldo Hurtado, algo de su vicepresidente, pues para tratar de, de gobernar, pues esta de la securitización, básicamente. Y pues, como era gobierno de izquierda, ahora tocaba gobierno de derecha, porque la política es pendular, ¿no es cierto? Estamos con la izquierda, luego vamos a la derecha, luego estamos a la izquierda y luego... Entonces es pendular. León Febres Cordero, que representa justamente esos grupos de poder de la costa, él es un empresario costeño, más y nada menos que era quien manejaba los negocios del Álvaro Papá, no del Alvarito, sino del Álvaro Papá, ¿no es cierto? Y es el primer ingeniero mecánico del país, estudió en Estados Unidos. O sea, más alineado no hay, ¿no es cierto? Ya. Entonces, él está el representante, ¿no? De estos grupos, León Febres Cordero, de frente, ¿no? Productores, banqueros y todo eso, ¿no? Entonces, él toma el rumbo, ¿no es cierto?, del país y aplica medidas, digamos, de tinte capitalista, ¿no es cierto? Hablan que ha sido neoliberal, pero no alcanza tanto, ¿no? En el 88, el cambio, como sale León, ¿no es cierto?, entra Borja, que es de izquierda democrática, la que me decías, Tati. Sí, aquí está la izquierda democrática con Rodrigo Borja, no. León le había derrotado en la anterior elección, pero ahora ya entra Rodrigo Borja en el otro intento, ¿no? Entonces, aquí un paréntesis, ¿no? En el gobierno de León está ya, ¿no es cierto?, el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, ¿sí? Ha habido secuestradores de empresarios, les encantaba volarles la cabeza y mandarles a la familia un recuerdo para exigir plata y querían poder por la fuerza, ¿no? Son grupos marxistas, ¿cierto? Como extremos violentos. Entonces, este grupo fue aplastado realmente por León, con toda la fuerza policial y con las cosas, pues él los contuvo, a los que pudo les metió, a los que ya tocaba matar les mataban porque estaban haciendo atentados, ¿no? Entonces hubo mucho preso por eso en este grupo, los Alfaro Vive. ¿Qué hace Borja cuando llega al poder? La amnistía, quiere decir el perdón. Dice, no, 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 son persecuciones políticas. Pero es que, señor Borja, ellos mataban, secuestraban, mataban cabezas de sus clientes a la gente y todo. No, 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 son perseguidos políticos y les deja en libertad, ¿sí? Les deja en libertad. Hoy fortalecen las filas de tanto Alianza País como de la lista uno de Arauz Correa y no, no les he visto en las del Yacu, sería de ver. ¿Ok? Pero están en el poder básicamente bastante. Entonces, eso es lo que pasa con Borja, ¿no? Venimos con Sixto, 92, estamos acabando ya, ¿no es cierto? Sixto Durán 92, como era el gobierno de izquierda de Borja, entonces toca gobierno de derecha. Entra Sixto, ¿sí? Como les digo, estamos en un péndulo ya. Desde el regreso a la democracia con Roldós, que es el año 1909, entramos a el péndulo de las ideologías. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Entonces entra Sixto Durán en el 92, con derecha. ¿No es cierto? Entonces él sí implementa un plan de modernización y reducción del Estado. Eliminan obviamente puestos de trabajo, se concesionan empresas, más fuertes, ni Petroecuador, ni las de eléctricas, unas más, las que más recursos mueven, entra mucho esta modernización. Los grupos, los sindicatos que habían no permitían que se haga eso, realmente, no. Pero algo se hace en algunas, ¿no? Algo se hace. Eh, Claro, reducen servidores públicos, se entiende que se debe tener un Estado más liviano para que pueda quedar el dinero en poder de los ciudadanos en lugar de que lleve el Estado para pagar esos sueldos, ¿no es cierto? Entonces, se mantiene una política monetaria estable, se cuida la inflación, ¿no es cierto? Y algunas privatizaciones de empresas se dan aquí, ¿ok? Pero muy pocas, realmente. Ok, ¿qué más? En el 95 el Perú nos ataca otra vez, ¿no es cierto? Y aquí está la gran guerra, que esta sí ganamos, la única, realmente. Sí, para este entonces el ejército sí había estado ya mejor preparado, ¿no es cierto? General Gallardo, gente, pues, y ganamos, ¿no? No dejamos que ellos ingresen, ¿sí? Es básicamente, ¿no? Un solo toque, ¿no es cierto? Ni un paso atrás, ni un paso atrás es la frase, ¿no? Entonces, bien,
sale Sixto, ¿no es cierto? Aquí le han eliminado aún, ¿no? Porque, pero después de Sixto entrará el gobierno de izquierda, pues, ¿sí? Que es el de Abdalá Bucaram. No está aquí, pero entra el Abdalá Bucaram. ¿Será porque estuvo tan poco? Pero intensos, intensos meses, chicos. 6 meses apenas estuvo el gobierno Bucaram. Bastó para impregnar de mafia Guayaquil, ¿no es cierto? Con los pepudos famosos que iban en Grand Blazers, pues a cerrar las discotecas, o lo que sea, donde querían meterse, pues mandaban sacando a la gente, entraban los viejitos de Bucaram a apoderarse del sitio, ¿no? Entonces, los costales de plata que se llevó, que es cierto, ¿no es cierto? Totalmente cierto. Bueno, farras del Palacio de Gobierno, ¿para qué les cuento? Obviamente, otro dinero, pues, ¿no? Bueno, más cosas, ¿no? En todo caso, fue corrupción total. Las aduanas robaban duro, el hijito, el Jacobito, el más gordito, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que a Bucaram no le toleramos 6 meses y le votamos, ¿no? Y de ahí quedamos en un espacio de interinazgo con Fabián Alarcón, presidente del Congreso, que estará apenas el cual se llama a elecciones. Y chévere, porque tuvo sus fallas, sus cosas, todo, pero prometió, o sea, cumplió lo que dijo, yo voy a estar un año y allá su vaina. Y él cumplió. No se quiso quedar 10 años, 14 años del Salvador, del Ecuador, no. Cumplió y dijo, chao. ¿Y quién sale de esa elección? Es Yamil Maguad. Sí, como había sido Bucaram de izquierda, ¿no es cierto? Tocaba gobierno de derecha. Ven, otra vez. El péndulo sigue. Maguad, ¿no es cierto?, cierra la negociación con Perú, que era necesaria, así cediendo como perdimos, de hecho perdimos, pero si no lo hacíamos, había la amenaza de Perú vernos atacar, pero en este punto ya no estábamos con economía como con Sixto, que él, gracias a sus medidas que tomó, pues pudo ahorrar, fortaleció ejército y todo eso, no estaba, había venido el despilfarro de Bucaram, toda una desgracia, bastante mal. Económicamente las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones para competir y a combatir a las peruanas. Entonces bien hizo Maguad cerrar este capítulo y podernos dedicar a lo que realmente nos importa, que es ya el interior de nuestro país. ¿Sí? Entonces se cierra, se encuentra la paz con Perú y hasta ahora no ha habido ningún problema, no estamos gastando, ¿no?, en guerras, un paso histórico positivo, ¿no es cierto? La crisis económica se agudiza, pero él ya recibe a un país quebrado, pues, por Bucaram, pues, chicos, ¿no? Entonces, es difícil lo que le toca, ¿no? Y se permite el ingreso de la base de Manta a las fuerzas norteamericanas, hay un buen momento con los Estados Unidos aquí para controlar el narcotráfico, creo que lo hacían bastante bien, ¿sí? Vista de ellos que cuando les mataron sacando en el gobierno de Correa, ¿no es cierto? El narco inclusive ya montó propias bases en nuestro país, ¿no? Pero este es el problema, ¿no? Algunos bancos, sí, tenían negocios vinculados, o sea, podían tener otro tipo de empresas y todo, pero que les quitaron mucho control. Esa es la cuestión. Entonces, se abusan, gastan de más, ¿no es cierto? Y pues quiebran cosas y van quebrando los bancos y eso es un dominó, ¿no? Entonces se le va de las manos de Stomaguat, ¿no es cierto? Y pues, y él ya quería y ya venía pensando en la dolarización. El problema fue el monto, ¿sí? El monto en el cual los miles de dólares, ¿sí? Los miles de dólares se canjeaban por $1. Hubiera sido unos 5.000 sucres del dólar, no llegábamos a tanta debacle, pero tocó esperar a que lleguen los 20.000 por unas razones macroeconómicas, básicamente, pero afectaron a muchos personas aquí. Sí, se licuaron pues muchas cosas, muchos ahorros de personas, muchos bancos, mucha gente que tenía su banco, ya no pudo retirar, pues chicos, sí, entonces eso llevó al suicidio de personas y todo eso. Sin embargo, la medida era necesaria aplicarla, sí, sí, y la muestra está, o sea, la razón está en los años que han pasado con la dolarización, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Maguad, ¿no es cierto?, renuncia a la presidencia y una recontra estallido social,
él se va del Ecuador, no ha regresado a refundar la patria tampoco, se ha quedado afuera. Y el dólar quedó a cargo de la dolarización, quedó a cargo ya de fortalecerle y todo su vicepresidente Gustavo Noboa. Sí, Gustavo Noboa. Bien, ¿quién estará hasta el 2002? ¿Sí? Año en el que el coronel Lucio Gutiérrez entra con golpe de Estado, no sé, primero, perdón, el golpe del 2000, pero y aquí ya gana las elecciones. Ujú. Ajá. Gutiérrez aplica políticas clientelares, bueno, tuvieron aquí algunas cuestiones. Bueno, la cosa es que, a ver, económicamente, vamos rapidito, ¿no es cierto? Lucio Gutiérrez hace un gobierno bueno, fuerte, en cuanto a economía, nada que hacer. Con un de petróleo de $15 alcanzaba para todo el presupuesto sin estar en deuda, más bien ahorramos, chicos. Sí, increíblemente se vieron los beneficios del petróleo, de la dolarización, perdón, ¿no? Entonces, lo logró manejar bien. Sí, entraban las mesas de los migrantes que se habían ido, también era un nivel de ingreso alto, pero por lo menos, o sea, hubo un manejo mesurado, sesudo de la economía. ¿Cuál fue el problema de Lucio? Su corrupción, lazo con Bucaram. Gracias a Emma Bucaram otra vez, y eso fue lo que estalló la ira polar, ¿no? Entonces se le derroca pues a Lucio, ¿no? Y queda el vicepresidente Alfredo Palacio, ¿no es cierto? Por eso es el vicepresidente, más que otra cosa, sirve para entrar al poder cuando le derrocamos al presi, ¿no? Entonces, queda Alfredo Palacio, ¿quién le nombrará a Rafael Correa ministro de Economía? Sí, se sale de ahí, se candidatiza, consigue un buen apoyo de las izquierdas de ese entonces, ¿no es cierto? Inclusive dinerito por ahí de las FARC, que no le caían mal, ¿no es cierto? Y pues entra una bastante buena, ¿no es cierto?, con la cual llega al poder. Lo primero que hace es la Asamblea Constituyente para hacerse otra constitución más, la 19 del país, chicos. La constitución del 2008 es la número 19 del país. Sí, mientras otros países tienen, ¿no? Y no han quebrado ni han desaparecido, ¿no? Están ahí fuertes, pero tenemos 19 constituciones. Se cree que esto va a cambiar todito el Ecuador, y no es así. Bueno, hacen asamblea, destruyen el Congreso, hacen una asamblea constituyente, ya es Congreso, pues es asamblea, ¿no es cierto? Inclusive estuvieron en Montecristi, no en Quito, para que no se les tumbe, ¿cierto? Una hábil movida, bastante hábil Correa, ¿no? Entonces, se triplicó el gasto público, muchas más empresas, secretarías del vivir, etcétera, ¿no es cierto? Empleados públicos ahí que a veces que mismo hacían, ¿no? Pero entra bastante esa cuestión, ¿no? Y pues hay una crisis, a ver, el plan del bien vivir ya no existe, eso ya no hay, ¿no es cierto? Digamos, ahí, pero ya, entonces vamos, pongámoslo acá nomás. Sí, todo esto ya no está. Pero digamos que con Correa se realiza, ¿no es cierto? Se da la coyuntura para que se ponga en efecto el gobierno, el socialismo del siglo XXI, chicos, básicamente. Ya sabemos cuál es la línea, ¿no es cierto? Socialista, pro Estado grande, tratas un montón. O sea, para que tengan idea, cuando Correa entra al gobierno, alrededor de 300.000 empleados públicos. Cuando él sale, eran 800.000 empleados públicos. Para que vean cuánta gente, ¿no es cierto? La deuda, ¿no es cierto? No les importa la deuda. La deuda era de 15.000 millones de dólares al momento que ingresa y nos deja con alrededor de 70.000 millones. O sea, para que vean un montón de deuda, mucho más. Claro, hacen obras y todo eso con sobreprecio, ¿no es cierto? Se gasta mucho más de lo que cuesta realmente una obra, ¿no? Entonces, hay muchas dilapidaciones. Tuvimos el segundo petrolero, mucho más alto que el primero, chicos. Para que tengan una idea, el barril de petróleo de Lucio valía 15, como les dije. El barril de petróleo en el gobierno de Correa llegó a costar hasta $150.
son 10 veces más por barril y producíamos más barriles. Saquen ustedes las conclusiones cuánta plata entró, 400.000 millones de dólares es lo que entró, ¿sí? De los cuales se invirtieron 80.000 en obras. Sí, esto fue, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa. Entonces, la cuestión es que no se aprovechó tampoco este segundo boom petrolero, ¿sí? Esa es la cuestión. Y pues, el sucesor Lenín Moreno, que ya vemos las políticas, ustedes ya están más fresquitos, pueden ver, ¿no es cierto?, por dónde ha ido la cuestión, pero dicho de paso, que Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa, ¿no? Y entró por el poder de él, ¿no? Entonces, no es que se separó tanto de la línea, algo, ha hecho algunas separaciones, pero el 70% del gabinete con el que ha gobernado Moreno es de gente cercana a Correa, ¿no? En el Congreso también han sido fuertes, en la Asamblea, perdón. Entonces, yo le sumaría prácticamente que son casi 14 años de correísmo fuerte y leve, pero fin de la misma tendencia, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí está actualizados lo que es ya toda la historia del Ecuador. Solo nos queda una clasecita, chicos, dicho sea de paso, para el día jueves estaríamos terminando, por eso volé ahora, ¿no es cierto? Con todo este montón de historia política ecuatoriana, este jueves estaríamos rematando lo que es ya derechos, que eso sí es un poquito más práctico y todo eso. Rematamos derechos, algo de costumbres del Ecuador, de los pueblos de aquí, todo eso nos alcanza las 2 horas perfectamente para ya entrar la próxima semana con fuerza el tema del lenguaje, ¿sí? Entonces, chicos, listos. Igual, una cosita sencilla de video, alguna cosa les de mandar para que vean nada más. ¿Qué preguntas ahí? No, cueños, no preguntas. No, A ver, aquí hay un mensajillo. Ay, así, sí, el mensaje de grabar la clase. Chévere. Ok, chicos, entonces no hay preguntitas. Bien, queda grabadita la clase y nos vemos jueves. Con esto les digo última clasita de sociales. Hecho. Cuídense mucho. Bye, bye, bye.